Bueno, aquí estamos nuevamente para seguir con la secuencia de estudios de Génesis capítulo 1. En el último estudio nos quedamos en el versículo 25 y hoy vamos a retomar a partir del versículo 26. Y dice la palabra del Eterno, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. En el estudio anterior, como le dije anteriormente, nos quedamos en el versículo 25. El versículo 25, hasta el versículo 25 se recoge básicamente, desde el versículo 3 hasta el versículo 25, se recoge básicamente seis, se podría decir que 5 días y medio de la creación. ¿Ok? Porque todavía en estos versículos aquí se está hablando de la primera mitad, de las primeras 12 horas del día sexto, en el versículo 24 y 25. Es básicamente las primeras 12 horas del día sexto. Y a partir del versículo 26 en adelante, se termina de crear lo que se iba a crear en el sexto día, que sería el último día de la creación. 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. ¿Okay? Ahora, hoy vamos a estar mirando desde el versículo 26 hasta el versículo 31. No es mucho. Aquí vamos a ver, vamos a observar, a detenernos en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, y dijo Dios, ya nosotros sabemos, como hemos visto anteriormente en los otros estudios anteriores, que la palabra Dios es la palabra Elohim, y es una palabra básicamente que representa pluralidad. Y como dijimos anteriormente en los otros estudios, que pueden regresar a los estudios anteriores y la explicación está más detallada, en la palabra Elohim, que es la palabra Dios, se encierra la deidad, que la deidad tanto la compone el Padre como el Hijo. El Padre y el Hijo encierran o recogen todo lo que concierne a Dios, a la deidad. ¿Ok? Entonces me llama la atención esta frase que viene a continuación. Y dijo Dios, hagamos. Si se dan cuenta, este verbo hacer está representando pluralidad. Como dije anteriormente, la pluralidad de este verbo hacer se encuentra en
el término Dios o el título Dios. Dios, como es la deidad en su totalidad, que lo representan dos seres, por eso que este Dios, ¿ok? Esta deidad que lo representan dos seres, están involucrados en crear al hombre. Por eso se dice, hagamos. Ellos dos se encargan de hacer al ser humano, al hombre. ¿Ok? Hagamos, plural. O sea, está representando que es al menos más que uno. ¿Ok? Dice que hagamos al hombre. La palabra hombre. Vamos a ir aquí rapidito al interlineal. Vamos a ir al versículo 26. Y en el versículo 26 vamos a ver que dice aquí esta palabra. Perdón. Esta palabra es la palabra hombre, que es la palabra Adam. Pero vamos a ver qué dice el Strong 120. El Strong 120, aquí lo vemos. 120, Strong. Vale la redundancia, el Strong es este libro. Es una concordancia hebrea donde vienen todas las palabras de las escrituras, tanto en hebreo como en griego, y pocas en arameo. ¿Ok? Pero para hacer rápido el estudio, para ser un poco más práctico y no perder mucho tiempo buscando las palabras aquí, la busco acá, en la computadora. Entonces, nos damos cuenta que no solamente la palabra Adán aquí tipifica hombre, sino también hombres, Adán, rabicundo, un ser humano. Me llama la atención cuando yo subo un poco esto y traduzco del inglés literalmente al español. ¿Okay? Estos son básicamente definiciones acerca de la palabra Adán. Adán dice que es man, que quiere decir hombre, man. Pero esta palabra me remarca la atención. Menkin. Menkin tipifica humanidad. So, Adam, la palabra hombre, aquí, en Génesis 1:26, la palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre. Esta palabra hombre es la palabra Adam. ¿Ok? Del Strong, hagamos al hombre, Adam. Del Strong, el hebreo 120. ¿Ok? Adam. Y remarqué esto porque esto me llama mucho la atención. Esta es una de las definiciones que más me gusta para esa palabra en ese momento. Es la definición humanidad. La traducción es humanidad. Adán representa la humanidad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no se está refiriendo al sexo, al género, hombre, al sexo masculino. Simplemente dijo, hagamos a la humanidad. ¿Ok? Es bueno tener en cuenta eso. Ahora dice, a nuestra imagen. ¿Ok? Conforme a nuestra semejanza. Vamos a ver qué se esconde detrás de la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Vamos a ir aquí un momentito. Y vamos a ver qué palabra es la que hay para imagen. La palabra para imagen es la palabra, aquí está, Selem.
que es el Strong. Aquí está. La palabra Selem, que es el Strong 6754. Y este es básicamente lo que significa Selem. Imágenes, imagen, formas, un fantasma, espejismo, parecido, una figura representativa, un ídolo. Todo eso quiere decir imagen. Es la palabra Selem. ¿Ok? Ahora vamos atrás un momentito y vamos a mirar la palabra semejanza. Semejanza es la palabra de Mood del Strong 1823. ¿Ok? Y significa semejanza, figura, figuras, parecido, modelo, forma, como. Ahora, para tratar de sintetizar esos dos conceptos, imagen y semejanza, pues aquí creo que lo sinteticé un poco, lo compacté y lo hice más abreviado. Imagen es la palabra Selem del Strong 6754 y significa reflejo visible. Sabemos, ok, vamos a hacer un paréntesis aquí. Muchos podrán decir, hermano Yarly, pero si Dios es espíritu, ¿y cómo decimos que es espíritu? Bueno, esto lo buscan ustedes cuando tengan tiempito en Juan 4:24, dentro del contexto de la plática que Jesús tuvo con la samaritana. Le dijo que Dios es espíritu. Juan 4:24. ¿Ok? Entonces, si la naturaleza de Dios es espíritu, entonces ¿cómo es que puede reflejar una imagen? ¿Ok? Pero aquí me llama la atención este versículo que busqué para ustedes también. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:25. Sabemos que Dios es invisible porque es espíritu. Es invisible porque es espíritu. Pero en Jesús está la imagen del Padre. ¿Ok? En Jesús está la imagen del Padre. Así como en Adán estuvo la imagen del Padre también. ¿Ok? Es un reflejo visible. Sabemos que Dios es invisible, pero la palabra Selem, que es imagen en hebreo, ¿ok?, representa un reflejo visible. Dios nos creó a nosotros para reflejarse en la humanidad a través de nosotros. ¿Ok? Nosotros somos un reflejo visible de Dios. Ahora, la palabra semejanza es demud, del 18:23 del hebreo. ¿Ok? Quiere decir aspecto cualitativo o funcional, no físico. ¿Okay? Básicamente dentro de la semejanza están todas las cualidades de Dios que Él básicamente nos heredó o compartió con el ser humano para que nosotros las poseyéramos. Y no es nada físico. ¿Okay? Lo físico está aquí, en el reflejo visible. La imagen está más sintetizada a lo físico y la semejanza está más enfocada al aspecto emocional, las características emocionales de Dios. ¿Ok? Ahora, dice la Escritura, ¿ok?, conforme a su imagen y semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hay un detalle aquí, me llama la atención, que dice ejerza dominio. ¿Ok? Parte de la imagen y semejanza que el Eterno nos heredó fue que puso en nosotros autoridad para poder ejercer dominio. Ahora, ¿cuál es el radio de acción? ¿Cuál es el radio, el perímetro de acción para nosotros poder ejercer dominio? Bueno, el perímetro de acción, el radio de acción es
ejerza dominio sobre, esta es la palabra que tenemos que estar siguiendo, sobre, número 1, los peces del mar. Número 2, sobre las aves del cielo. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Si se dan cuenta que aquí dice cielo en singular, porque obviamente las aves están en el primer cielo, no están en el segundo. El segundo cielo es donde están los astros, donde están las lumbreras, y ahí no hay aves. Las aves están en el primer cielo. Este cielo en singular representa el primer cielo. Las aves del cielo, número 3. Los ganados. Los ganados, número 4. Sobre toda la tierra que ejercemos o ejerzamos dominio sobre toda la tierra. Número 5. Sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ok, recogen 5 puntos todo el radio de acción que tenemos nosotros para ejercer dominio. Ahora, esto me lleva a otro punto que tiene que ver con este. Si se dan cuenta, en este versículo 26, a partir de esta frase, ejercer dominio sobre todo esto que hemos leído anteriormente, nunca encierra, ojo con lo que voy a decir ahorita, nunca encierra de que el ser humano ejerza dominio sobre sus semejantes. O sea, el dominio que Dios nos dio a nosotros, la autoridad, el dominio que Dios nos dio para ejercer, ¿ok? Es sobre estas 5 esferas, estos 5 lugares, o estos 5 seres, o grupos de seres vivos. Peces del mar, aves de los cielos, ganado sobre toda la tierra y sobre todo reptil, ¿ok? Pero nunca el ser humano ejercer dominio sobre el ser humano. Nosotros no fuimos aquí, no fuimos creados aquí para poder ejercer dominio sobre otros seres humanos, ¿ok? Eso es antibíblico y está fuera de la voluntad de Dios. Es interesante notar eso. Creó pues, ahora versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. ¿Ok? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este versículo es una bomba. Este versículo es bien profundo y hay muchas personas que se han dado cuenta de lo que se esconde en este versículo y no han querido abrir la boca a explicar lo que se esconde, lo que se han dado cuenta que esconde. Pero una cosa sí quiero dejarles bien claro. En el versículo 27, en el idioma hebreo, anteriormente, pues originalmente eran rollos, eran papiros, eran pergaminos que no tenían signos de puntuación. Eso quiere decir que todo esto que nosotros conocemos como Biblia era básicamente todo corrido. Eran puras letras, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y no habían signos de puntuación. Los signos de puntuación fueron añadidos posteriormente para nuestra ayuda, conforme al idioma que nosotros hablamos. Ahora, teniendo en cuenta esto, que en el idioma hebreo no existen los signos de puntuación, entonces aquí donde dice a imagen de Dios lo creó, aquí hay un punto y coma. Esto no existe en el hebreo. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Todo eso es corrido. Okay, el punto y coma en español me está queriendo decir que más o menos tiene que ver con el tema, pero como que está fuera del tema. Okay, que no es tan notable. No es, como que no tiene que tanto que ver con la imagen de Dios esta siguiente frase, varón y hembra los creó. Ok, pero no es así. En el idioma hebreo todo esto es básicamente la misma frase o el mismo sentido de interpretación.
Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Y esto me da a entender a mí algo que yo veo en este versículo. Yo veo algo en este versículo que estoy seguro que hay muchos hermanos que lo ven, hay otros que no lo ven y otros lo verán en algún día si así el Señor lo permite. Pero parte de la imagen y semejanza que Dios nos hace partícipe a nosotros de su naturaleza, o sea, de su ser, aparte de ejercer dominio, es tener la habilidad. Aquí está. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? En el hombre, en el primer hombre, que representa la humanidad. Dios en el hombre, en el primer hombre que él hizo, Adán, ¿ok? Incluyó el género masculino y femenino. Varón y hembra los creó. Nosotros sabemos que Dios creó a Adán, ¿ok? Y posteriormente de Adán sacó a Eva, ¿ok? So, Eva estaba dentro de Adán. Esto es bien profundo, ¿ok? Pero el texto nos está queriendo decir que Dios creó al ser humano, ¿ok? Con la facultad de tener en ese ser humano que él levantó del polvo de la tierra, el género masculino y femenino en ese ser humano. ¿Ok? Pero esto, según el texto, varón y hembra los creó, según el texto, no, lo que me está dando a notar, a representar, que esto es parte de la imagen de Dios. Y si varón y hembra los creó, es parte de la imagen de Dios, pudiéramos decir de una forma metafórica, de una forma simbólica, de que nuestro Padre Celestial pudiera ser un ser andrógino. Andrógino. ¿Y qué quiere decir un ser andrógino? ¿Okay? Lo que quiere decir un ser andrógino, o sea, no es de alarmarse. En este mundo hay animales, seres vivos, que son andróginos. Y son seres vivos que Dios creó, obviamente. Como por ejemplo, se lo presentaba yo a un hermano hace poco. Por ejemplo, el caballito de mar. Yo estoy seguro que ustedes nunca han escuchado que exista la yegua de mar. O sea, la mujer del caballito de mar. No, no existe. No existe. Porque el caballito de mar tiene la autofacultad, el autopoder, la habilidad, ¿ok? Dada por el creador, de autorreproducirse. Él es tanto hembra como varón, el caballito de mar, y puede autorreproducirse. Eso es un ser andrógino, andrógino. Y por eso digo que metafóricamente Dios es un ser andrógino. ¿Por qué? Porque Él no necesita la intervención de un vientre humano para Él depositar su semilla, su cera en hebreo, o su esperma en griego. Él no necesita el vientre humano para depositar su semilla para traer algo a la vida. ¿Okay? Y un día vamos a explicar por qué sí necesitó el de María para traer a Jesús a este mundo. ¿Okay? Pero según Miqueas 5:2 dice, y tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de los hijos de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Ok?
Y sus salidas o sus orígenes o sus comienzos son desde los días de la eternidad. El Hijo fue engendrado por el Padre en algún punto de la eternidad. ¿Ok? Fue engendrado por el Padre en algún punto de la eternidad, sin intervención humana, y no necesitó el Padre un vientre para traer a la existencia en ese momento de la eternidad al Hijo. ¿Ok? Por eso que metafóricamente pudiéramos decir que el Padre, obviamente Dios es todopoderoso, tiene la facultad en sí, ¿ok?, de poder autorreproducirse. Esto me llama mucho la atención, porque los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios, tocante a este mismo aspecto que estamos hablando, acerca del género masculino y femenino. Si se dan cuenta, los ángeles, no se habla nunca de que hay ángeles femeninos o ángeles mujeres. Eso no se habla en las escrituras, es antibíblico. Eso quiere decir que no tienen género, simplemente son ángeles, ¿ok? Pero me llama la atención porque no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El ser humano sí, ¿ok? Y parte de la imagen y semejanza de Dios, de una forma metafórica, sería básicamente este aspecto: la imagen y semejanza con respecto a que Él nos creó varón y hembra. Al principio nos creó. Ahora, ya dejamos eso un ladito y seguimos. Y les bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar. Aquí vuelve a repetir lo mismo, que básicamente el versículo 26, todo el radio de acción, donde íbamos a ejercer dominio. Y el verso 29 dijo: Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Ojo con la semilla, porque en la semilla hay autorreproducción, sigue reproduciéndose los árboles. Ya lo expliqué en el estudio anterior. Y todo árbol que tiene fruto que da semilla servirá para alimento, y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tenga vida, he aquí les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y aquí cerramos con esto. Me llama mucho la atención. En todos los días de la creación, excepto el día 2, como decía en el estudio anterior, en la parte 3, esta sería la parte 4, que Dios siempre dijo que era bueno. Lo que estaba haciendo Dios era bueno, menos en el día 2. ¿Ok? El día 1, día 3, día 4, día 5, día 6. Todo era bueno. Pero ahorita, en la segunda parte del día sexto, porque pone como la cereza al pastel. Básicamente el ser humano es como el cuño, el sello de la creación como tal. Entonces dice: era y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, esta frase, era bueno en gran manera, solamente aparece aquí. Anteriormente siempre era bueno, 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 bueno. Pero en el día sexto, cuando crea al hombre, dice que es bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Y creo que aquí hemos resumido lo que queríamos hablar hoy acerca de la creación del ser humano, desde el versículo 26 al versículo 31. Espero, mis hermanos, que lo aprovechen, y si se suscriban al canal, que busquen los videos anteriores, que compartan estos videos que pueden ser de bendición para muchos, y que el Señor me los bendiga rica y abundantemente.